Hola a todos, espero estén muy bien. La idea de este video es trabajar el tema que era para la semana 2 de clase. La idea es que con este video y bueno, con ayuda de la tutoría y cualquier duda que vayan teniendo adicional que puedan plantearme a mí o al monitor, pues sea muy claro este tema, ya que es supremamente importante. Les recuerdo a todos, siempre que quieran como adelantarse en el tema, eh, pues o ir revisando qué es lo que viene en la página del curso. En programación está pues todas las presentaciones organizadas. Aquí está semana uno introducción, unos códigos base y terminamos en sistemas numéricos. Luego pasamos a condicionales que tiene varias presentaciones y si alguien quiere adelantarse pues ya puede ir pasando por las otras unidades. Adicionalmente, si de pronto quieren ayudarse con videos, pues los videos del semestre anterior están en la unidad 12 que bueno, pues eventualmente lo actualizaré con los videos de ese semestre. Ahora sí, continuando con el tema de condicionales, pues voy a presentar por acá. ¿Qué son los condicionales? Y bueno, porque pongo ahí estas palabras if y else. Resulta que no siempre vamos a tener un algoritmo que vaya a ir desde arriba hacia abajo como los que hemos hecho hasta ahora, sino que podemos tener caminos que, bueno, no que no vayan de arriba hacia abajo en una sola línea, sino que podemos tener unos algoritmos que van a tener ciertos caminos o a tomar ciertas decisiones. Cuando tenemos un algoritmo que va a tomar decisiones o que se va a ir por un lado o por otro, lo que necesitamos son condicionales. Ahora, ¿cómo se utilizan y cuál es la notación en el algoritmo? Cuando estamos dibujando el diagrama de flujo, dibujando el algoritmo, vamos a representarlos con este rombo que vemos acá y vamos a hacer la pregunta. Aquí la pregunta es si llaves es mayor a cero. Si la respuesta es sí, si resulta que sí tengo más de cero llaves, entonces aquí entra ese proceso. De no ser así, viene aquí y finaliza el programa. Este sí, perdón, este sí, si esto ocurre, es lo que conocemos como un if. Ya el if pues nos va a servir para nuevamente plantear diferentes caminos. Acá miremos este mismo diagrama del anterior, pero miremos cómo se representa en código. Tenemos inicia el programa, luego hay un dato que es de entrada. Aquí tengo int llaves igual a 2. Normalmente pues no sería una entrada del usuario, sino que sería una entrada de otro script, por ejemplo del inventario. O sea, si lo pensamos ya en un juego como más elaborado en un RPG, tenemos una entrada de llaves, pero esa entrada no la pone el usuario porque pues él puede decir tengo 999 llaves, sino que hay otro script por separado que tiene el inventario y que es el que le dice, ah, usted tiene dos llaves. Luego acá él pregunta si llaves es mayor a cero, entonces lo que va a pasar es lo que sea que esté dentro de esta llave y esta de acá. Lo que sea que va a ocurrir si se cumple la condición de que tiene las llaves es lo que esté entre este símbolo y este de acá. Ya entonces acá dice llaves menos igual uno y luego escribe el mensaje abriendo la puerta. Luego pues finaliza el programa. Vamos aquí a separar pues como las dos explicaciones. Aquí dice, si llaves es mayor a cero, llaves menos igual uno. ¿Eso qué significa? Significa que le voy a descontar una llave de las que tenía. Supongamos que tuviera 5 llaves. Llaves menos igual uno va a quedar con 4 llaves porque le desconté una de ellas. Si yo tengo 3 llaves y les cuento una, pues llaves menos igual uno va a quedar con 2 llaves. O en este caso que tenía 2 llaves menos igual uno, pues va a quedar con una de las llaves. Eso es el operador menos igual. Pero yo no tengo que poner un uno, yo podría poner llaves menos igual 2. En ese caso tendría que descontarle 2 llaves y quedaría con 3 disponibles. El operador menos igual es del valor actual, descuéntele. Y aquí, pues el mensaje abriendo la puerta. Supongamos que tenía cero llaves exactamente. Como llaves es cero, no se cumple esta condición porque cero no es mayor a cero y saltaría aquí directamente a finalizar el programa. Luego miremos unos ejemplos adicionales con algo que se conoce como el else. Entonces, ¿qué es este else? Es el caso opuesto. Cuando se cumple esta condición, haga lo que esté aquí, de lo contrario, haga lo que está aquí. Miremos el algoritmo acá dibujado. Dice, si las llaves es mayor a cero, descuéntele la llave y abra la puerta.
De lo contrario, llame a los guardias, que es lo que iría en el else, y finaliza el programa. Pensemos en que estamos en un juego RPG, nosotros llegamos a una zona, vamos a la zona, si no tenemos la llave, llaman a los guardias a que nos ataquen, pero si teníamos la llave, pues nos descuentan la llave se consume y puedo entrar. Que el consumo, pues de que la llave, el concepto de que la llave se consume es muy normal en los juegos, como en Zelda, uno tiene unas llaves, abría el cofre y esa llave pues se desaparecía. Ahora miremos aquí unos ejemplos en código. Voy a dejar esa partecita de acá y vamos a poner aquí algo así como un programa para saber si una persona puede votar o no. Entonces aquí le diré ingrese su edad. Como la edad es un número entero, pues uno no dice, ah, yo tengo 50.3 años. Aquí lo podemos trabajar con enteros. Y como esto es un entero, para hacer la conversión, pues no utilizamos double.parse, sino int.parse. Y miremos, bueno, igual llamemos esto algo más intuitivo, que sería pues edad. Y preguntamos acá si edad es mayor o igual a 18. Escribámosle console.writeline. Usted puede votar, tiene permitido votar. De lo contrario, eh, usted no tiene permitido votar, ya que aún no cumple con la edad. Y cuando ejecuto este código, aquí ingresemos un número, digamos 40 años, y me dice usted tiene permitido votar, pero si hubiera ingresado, digamos un 10, me dice que no tengo permitido votar. Así funciona el if y el else. Si la condición se cumple, ejecuta todo lo que esté dentro de estas llaves, y en el else ejecutaría todo lo que esté dentro de estas llaves de acá. Voy a seguir aquí con la presentación, ahorita retomo el código para explicar algo adicional. Un error muy común que lo he notado en los parciales y en desarrollos ya de los proyectos es no considerar que las variables solo existen dentro de las llaves que fueron definidas. Eso es lo que se conoce como el scope o contexto. Quiero que lo miremos acá. Voy a cambiar esto por una variable cualquiera. Ingrese x y voy a preguntar aquí si x es mayor a 5. Muestra el mensaje que diga la condición se cumple. Aquí el mensaje de la condición no se cumple. Ahora voy a tener una variable que se va a llamar eh, y, pero la voy a poner acá. Int y igual a 3. Es decir, si esta condición se cumple, la variable y va a valer 3. Luego le voy a decir por acá console.writeline y quiero que me muestre y. Sin embargo, aquí me marcó en rojo que hay un error y me dice que resulta que y no existe en el contexto actual. Pero uno dice, pero ¿cómo así? Yo aquí estoy declarando a y. ¿Por qué me dice que no existe en el contexto actual? Este concepto de contexto o scope en inglés va asociado a unos entornos pequeñitos que él va creando y son en estas llaves de acá. Entonces resulta que los objetos siempre existen dentro de las llaves que fueron señaladas. Digamos, este X va a existir dentro de esta llave y esta llave de acá. Y esta Y existe dentro de esta llave de acá y esta de acá. No puedo utilizarla por fuera de esto. Si yo aquí la pongo acá adentro, ahí sí me funciona y me muestra la Y3 porque esta variable y efectivamente existe desde acá hasta acá. Todo lo que haga dentro de eso la puedo utilizar. ¿Qué pasaría si supongamos yo necesito utilizarlo por fuera? Tendría que declararlo también por fuera. Miremoslo acá. Supongamos aquí que yo voy a tener una cantidad de oro y es un juego en donde pues yo si tengo el oro puedo sobornar a los guardias y si no pues ellos me atacan. Entonces vinimos acá, voy a cambiar esta por oro. Recordemos que con F2 puedo cambiar todas las variables que se llamen igual. Si de pronto no les funciona con F2, revisen cuál es el acceso en el caso de ustedes. No recuerdo cómo se ven los accesos. Cuando lo recuerdo lo muestro en clase. Bueno, entonces acá sí tengo más de 100 de oro. eh, los guardias.
autorizan el paso, vamos a descontarle el oro, pues si lo sobornó el oro se le gastó, menos igual, digamos que le cobren unos 100 de oro para poder pasar. Y supongamos que en el caso contrario, los guardias llaman o más bien aquí, cambiémoslo a singular, el guardia, aquí, el guardia llama a los otros guardias para atacarlo a uno. Y vamos a incrementar la cantidad de enemigos disponibles en ese momento. Así que yo podría decir aquí int enemigos y luego por acá puedo decir como console.writeline la cantidad de enemigos más la variable enemigos. Pero pues aquí tengo el error de que esta variable solo existe desde acá hasta acá. Pero resulta que si la declaro acá, la voy a inicializar en cero, ya va a existir desde esta llave hasta esta llave y por lo tanto va a funcionar. ¿Qué va a pasar? Aquí le voy a cambiar el número. Enemigos igual a 10. Y miremos cómo funcionaría. Voy a decir que tengo 1000 de oro. Pues pude sobornar al guardia, así que sigo con cero enemigos. Pero si resulta que todo solo tenía 50 de oro, el guardia llama a los otros guardias y ya tengo 10 enemigos. Noten que el valor cambió. Si él entró al condicional, la variable enemigos nunca cambió de valor, su valor sigue siendo el mismo cero en el que estaba. Pero si no tengo el oro, entro acá en donde la variable modificó su valor, pasó de ser cero a ser 10 y por lo tanto quedó acá. Muy importante, la declaramos acá de modo que exista desde esta llave a esta llave. Resulta que las variables que nosotros declaremos aquí adentro, digamos que yo aquí declaro una variable x igual a 3, esto es lo que se conoce como una variable local, porque solo existe en un punto específico del programa, existe en una localidad del programa que es desde acá hasta acá. Mientras que estas variables que declaro dentro de las llaves principales, las del main, se conocen como variables globales. Esta es una variable global y esta también sería una variable global. En la medida de lo posible debemos evitar utilizar siempre variables globales. Si lo podemos resolver con variables locales, pues resolvámoslo con variables locales. No siempre es posible, pero cuando sea sería mejor hacerlo. En este caso se podía poniéndola aquí adentro, asimismo el mensaje adentro. Por ahora lo dejaré así y voy a pasar la explicación de por qué. Resulta que la memoria RAM, que ya vimos pues como un poco de cómo funciona el computador, resulta que la memoria RAM está dividida en dos elementos o como dos capas diferentes. Uno de ellos se llama el stack y el otro se llama el heap. Todo esto pues de hecho está dentro de lo mismo que es la memoria RAM. Piensen que eso es una memoria RAM, vista pues como de forma muy abstracta. Cuando nosotros guardamos una variable, digamos int x igual a 5, ya sabemos que esa variable va a ir a la memoria. Pero ¿cuál parte va a ir al stack o va a ir al heap? Pues resulta que si es una variable eh, local, como lo decíamos como x, las variables locales van a ir al stack. Mientras que las variables globales, como era el caso de oro, la variable oro, va a ir al heap. Nuevamente variables locales al stack, variables globales al heap. ¿Y esto por qué resulta importante? Pues por ahora, como les mencioné alguna vez en clase, las optimizaciones no las vamos a priorizar por el hecho de que estamos en un proceso de aprendizaje inicial. Sin embargo, me gusta que conozcan desde ya un poco sobre esto. Resulta que el comportamiento del stack y el heap es muy diferente. Cuando guardamos algo en el stack, se guarda de forma muy ordenada, eh, apilándose uno sobre otro. Entonces tenemos este objeto aquí, que es una variable, luego cuando llega a otra se apila encima, cuando llega a otra se apila encima. Como las variables están tan organizadas, apiladas, cuando él ya no la necesita, él sabe dónde está esa variable y la borra,
y la otra que no necesite y la borra. Para él es muy fácil eliminar datos del stack. Es muy fácil para el computador y es muy eficiente. No es un proceso costoso. Resulta que con el heap es un poco más caótico. Cuando llega una variable, él dice, ah, listo, la voy a guardar por acá. Y luego llega otra variable, así que la guarda en otra parte. Puede que la variable fuera más pequeña. Luego llega otra, va llegando otra. Pero van llegando y van quedando de forma, digamos, muy desordenada. Pues, o sea, aquí lo estoy poniendo como bien, pero piensen que realmente lo que pasa es que están los datos desordenados. Y como resultado de que los datos estén desordenados, cuando una variable ya no se necesita, no pasa como con el stack. Con el stack, cuando la variable ya no se necesita, él simplemente la elimina, deja de consumir recursos, deja de consumir memoria RAM del computador. Por ejemplo, aquí la variable x, supongamos que yo aquí lo voy a mostrar, console.writeline x, esta variable la necesito desde acá hasta acá. Cuando llegue a esta parte del proceso, él va a llamar x y lo va a crear aquí. Cuando me salga de la llave, él va a decir ya no necesito X, ya lo puedo borrar. Pero con la variable oro o enemigos, como está guardada aquí en el heap que está tan desorganizado, él no sabe cuál es, así que aunque se deje de usar, va a seguir aquí guardada en algún punto. Y esto es peligroso porque si en algún momento tenemos muchas variables o muchos objetos que nos consumen RAM, como pueden ser modelos 3D, por ejemplo, si es un videojuego, el heap se va a llenar. Y cuando el heap se llena, lo que aparece es un sistema que tiene en Visual Studio, pues, perdón, que tiene C Sharp y también Unity, que se llama el Garbage Collector, que es como una persona que pasa recogiendo la basura. Este lo que sabe es, y lo que hace es empezar a preguntarle a cada variable, pues está siendo usada, si no, si no está usando usada, la borra, digamos que usted tampoco, usted tampoco, usted tampoco, lo que hace es borrar las variables que ya no se estén usando. Sin embargo, resulta que el Garbage Collector es costoso y cada vez que hace esta operación, los frames por segundo se nos pueden caer. En un programa de esos, como les digo, no importa. Primero porque apenas estamos aprendiendo y porque no hay otros recursos pesados. Pero en un videojuego puede ser muy costoso. Cuando llega a esto puede ser que sea un juego corriendo a 60 FPS y se baje a 10 porque tuvo que correr el Garbage Collector. Pero podemos evitarlo usando de forma eficiente el heap y el stack, llamando a las variables locales cuando sea posible y bueno, otras optimizaciones que verán más adelante. Eso aquí respecto a los condicionales y el problema, el posible error de declararlas en puntos que no van a ser útiles. Ya voy a continuar con la segunda parte, pero lo haré en otro video. Por ahora dejaré así. Gracias a todos.